Bueno, y como siempre en esta segunda parte del programa, siempre abordamos temas de interés, segmentos de mucho interés para todos ustedes en la parte menos relajada del programa. En este momento, pues recibimos ya en su segmento El Mundo en que Vivimos a nuestra compañera Charina Sánchez, el relevo de la comunicación de la República Dominicana, que está con nosotros. Ay, gracias Jorge. Y nada, señores, viene la parte más aburrida. No, para nada, para Más nada. aburrida porque nosotros estábamos hablando de colmados y ahora vamos a hablar de la OTAN. De política exterior, ¿verdad? Pero más necesaria porque Claro. quien no conoce o tiene información sobre el mundo en que nosotros nos desenvolvemos, pues está condenado a ser sorprendido por él. De mala forma. De mala manera. Entonces es importante, señores, tener conocimiento básico sobre todos los temas. Sí, sí. Y bueno, Jorge, en el día de hoy a mí me gustaría abordar, recordando primero que las semanas anteriores nosotros estuvimos viendo un poquito, conociendo un poquito sobre la Unión Europea y sus espacios de libre circulación, los acuerdos que han tenido, cómo nace, cómo ha sido y se mantiene siendo un ejemplo de integración regional y sobre todo de comercio y demás, pero ahora queremos enfocarnos un poquito en la OTAN, Sí. que es una alianza militar que se ha gestado, se ha desarrollado con países de Europa y Norteamérica. No sé si alguno de nuestros oyentes ha escuchado este término o si tiene una vaga idea de lo que es, pero básicamente este surge durante la Guerra Fría como una estrategia, recordando un poquito la Guerra Fría que se dio después de la Guerra Mundial, porque estamos viviendo en un mundo donde hemos tenido más paz quizás en estos últimos años. Sí, sí, pero desde la constitución de cada uno de los estados ha habido mucho conflicto y muchas guerras. Dentro de esta Guerra Fría, que fue o se daba entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces surge esta alianza para fortalecer la presencia de Estados Unidos en Europa y poder tener un brazo ejecutor o digamos hacerle la contra, para explicarlo un poquito más aplatanado, a la Unión Soviética. ¿Qué podemos destacar de esta alianza? Primero definir, ¿verdad?, que Sí. la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y nace en el año 1949. Como podemos recordar o podemos afirmar, ustedes saben que cuando nace una organización, cuando se firma un tratado, normalmente se hace en una ciudad, previamente o mutuamente convenida con anterioridad, y se pone el nombre de la ciudad para identificar el tratado. Entonces, esta organización nace en Washington y por eso el tratado es el Tratado de Washington. Podemos, por ejemplo, aquí tener los ejemplos del Tratado de Aranjuez, que se firmó en el 1700 y pico, Sí, o sí. por ejemplo el de Versalles. Cuando ustedes escuchen esos términos es porque fue firmado en esa ciudad y se determinó con anterioridad que ese iba a ser el nombre. ¿Qué es lo más relevante en nuestros días de la OTAN? La OTAN, como es un conglomerado, una alianza de países, actualmente cuenta con 32, en sus inicios eran 12. Lo más preponderante o lo que más llama la atención es el artículo 5. El artículo 5, ¿qué implica? Que si un país de esta organización o de estas alianzas es atacado, todos los países que forman parte atacan al atacante. Oh. El famoso, si tú me das todito, Oh, te vamos a dar. o sea, aquello de los motoristas no es inédito de ellos. Eso Un viene golpe del a uno, 49. un golpe a uno es un golpe a todos. Para todos. Oh. Increíblemente, este es el artículo más polémico, sin embargo, es el más poderoso, porque desde su fundación en el 1949 no ha habido un ataque al espacio directamente o de manera intencional a este espacio. Por eso, una de las principales fortalezas de este pacto militar es la disuasión y la defensa.
Entonces aquí podemos destacar que como no ha habido ningún impacto, siempre el arma poderosa que tiene la OTAN para enfrentarse a cualquier otro, digamos, adversario, es el si tú me das, Sí, sí. te entramos todito. También la gestión de crisis. Ahora mismo podríamos afirmar que el principal antagonista de la OTAN sería Rusia, porque es su vecino inmediato y es con quien tienen el conflicto activo en la región más reciente, como ya sabemos, Rusia y Ucrania. Como habíamos dicho en el capítulo anterior o en el episodio anterior, ya al conquistar Rusia a Ucrania, muchas de las, digamos, del presupuesto que se emite dentro de la Unión Europea es en materia de defensa para proteger a Ucrania. Entonces, ya sabiendo esto, la gestión de esta crisis en este contexto y otras más, como las que vamos a comentar próximamente, son una de sus principales fortalezas o digamos sus principales funciones. Y también la seguridad cooperativa. Cuando se habla de injerencias o intervenciones, la OTAN tiene un papel interesante o importante porque tiene también que procurar que sus contemporáneos sean protegidos. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, ante el conflicto activo de Ucrania y Rusia, los armamentos, las balas, los K-47, ¿cómo sería una ametralladora o ametralleta? Ajá, ametralladora, Las sí. ametralladoras, el mecanismo pesado es transportado a través de países aliados a la OTAN, como Polonia, que es cercano a Ucrania. Entonces, esta cooperación en materia de seguridad también es una de sus principales funciones. ¿Cuáles hitos podemos destacar a lo largo de estos 77 años de este bloque militar? Su fundación en el 49, cuando fue fundada, solamente se firmaron la carta 12 países. Dentro de ellos, aparte de Estados Unidos y Canadá, estaban mayormente países de Europa Occidental. Cuando decimos Europa Occidental nos referimos a los países que están más cerca de nosotros. Siempre me gusta explicarlo de esta manera para que se pueda entender mejor. Sí, porque estamos hablándole a un público general, ¿verdad? Que la idea es esa, que puedan conocer, que puedan aprender de todos estos Y que no términos. se queden un poquito aéreos cuando lo escuchen, Claro, porque son claro. términos que se utilizan mucho. Europa Occidental, ahí hablamos de los países que están más cerca de Occidente. ¿Quiénes son Occidente? Nosotros. Sí, sí, Entonces ahí de una vez identificamos España, y si identificamos España, podemos de una vez determinar a Portugal, que queda cerca, Francia y demás. sí. Oriental son los países que están más cerca De de Oriente, Oriente, de los chinos, de lo asiático. Entonces ahí ustedes piensan de una vez en Turquía, piensan de una vez en Rusia, que es importante. Turquía y Rusia, aunque están en un continente asiático, son europeos para los fines de negociación y en la forma en cómo Oh, se manejan. Es muy importante saberlo por su forma de negociar, su forma de hacer política exterior. Ellos se consideran europeos. Es como los argentinos que se consideran europeos. bueno, Pero entonces es importante tener esa diferenciación. Cuando se firma este acuerdo, la mayoría de los países que participan son los de Occidente. Y sí. aquí entonces también destacamos a Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal. En el 55 ingresa Alemania Occidental. Recordemos que durante la Guerra Fría, que termina con la caída del muro de Berlín en el 91, Alemania estaba dividida, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y ingresa a la Alemania Occidental, que era la que respondía a los intereses de Estados Unidos, por eso hace todo el sentido. En el 91, entonces cae la Unión Soviética. ¿Y qué pasa con la caída de la Unión La Soviética? URSS. ¿Qué pasa? Pues entonces uno de los principales nortes de la OTAN de ese momento pierden el sentido, todo el sentido del mundo. Claro. Porque ellos nacen para hacer el contrapeso
y que Estados Unidos tenga muchísimo más aliados dentro de la zona, pero su principal antagonista desaparece. Sí, sí. Y ante esta realidad, por eso es siempre bueno interpretar estos hechos históricos con la mirada de cómo las cosas no desaparecen, sino tienden a transformarse. Aparece un nuevo antagonista. Y en este caso aparece Rusia con mayor poder, que prácticamente viene de la caída de la Unión Europea con los mismos ideales socialistas y también con un grupo de aliados. Exacto. Entonces cambiamos de antagonista y entonces continúa la OTAN con su grupo militar, ya ahora viendo en contra a otro actor. Seguimos con los principales hitos. También podemos citar que en el 99 se amplía la cantidad de socios que pueden entrar. Recordemos que comenzamos con 12. Sí. Ya en el 99 entra Polonia, Hungría, República Checa y República Checa. También en el 2004 abren un poquito más y siguen entrando países que pudieran, incluso hubiesen podido ser del bloque comunista, e ingresan ya con otra ideología. Recordemos, por ejemplo, Polonia, que formaba parte de la Unión Soviética. Sí, sí. Duro un poquito pensando, porque entonces de una vez pienso Unión Europea. Entonces me cuesta hacer el cambio, pero me refiero, cuando estoy hablando de este tema, me refiero a la Unión Soviética. Sí. ¿Cuál otro hito importantísimo sucede entonces? En el 2014, que fue la primera agresión de Rusia directamente a Ucrania con la invasión a Crimea, que es una península estratégica en la región. Entonces ahí comienza la primera tensión, y ahí es donde se comienzan a ver los posibles primeros pasos hacia un conflicto, Sí, porque sí. es la primera agresión real. Y ahí comenzamos a ver cómo crece la idea de que puede haber un conflicto, no solamente por los países, Ucrania y Rusia, sino porque Ucrania ya pertenecía a la OTAN. Entonces, si recordamos el artículo número 5, ¿qué era lo que mandaba a hacer el artículo 5? Si le dan a uno, entramos todos. En ese momento, entonces, yo creo que eso es lo único que se le va a quedar a los oyentes, pero estoy sabe que así sea. Entonces, ¿por qué se dice que la efectividad de la OTAN o de las funciones más importantes no es quizás el ataque directo, sino es la disuasión? Porque en este momento sí se esperaba un ataque de la OTAN hacia Rusia y no pasó. ¿Qué es importante también resaltar? La OTAN no tiene un ejército como lo tienen los países que forman parte. El ejército se conforma de las tropas de los aliados. Entonces, quizás eso también, aparte de que sería un ataque muy fuerte, ha limitado la capacidad de acción frente a conflictos reales, como lo fue en el 2022, que fue muy criticado. Y quizás por eso también hoy en día parte del gasto en defensa que genera la OTAN se va, o gran parte, se va en Ucrania. De hecho, y esto es importante que lo sepan, o sea, como Ucrania, que es un país sumamente pequeño frente al monstruo que es la Federación Rusia, ha podido persistir desde el 2022 todos estos ataques, y si contamos el 2014, estamos hablando ya más de 12 años en ataques. Pues porque tiene dos principales financiamientos, la OTAN, que ahora también vamos a hablar de cómo a través de la Unión Europea se subieron el porcentaje de aporte que dan los países para los gastos, para poder costear los gastos de defensa, sino que también con Estados Unidos. Por eso ustedes ven que en algunas ocasiones podemos apreciar la visita de Zelensky a Donald Trump, en este caso. En su momento, Zelensky a Biden. Porque Estados Unidos, por sus mismos intereses, es uno de los principales financiadores en materia armamentística y económica de Ucrania contra Rusia. También podemos destacar, ¿verdad?, como les comentaba, en este año ya el
porcentaje del PIB, porque es así que se manejan, o sea, nosotros actuamos como bloque, pero también tenemos responsabilidades como bloque. Y en este año, el monto que se tenía que pagar por el costo de defensa de este bloque pasó de un 2% a un 5%. Sí. Y esto significaba o ha significado una gran porción de los, digamos, del presupuesto que deben a los países que forman parte. Ha sido materia de críticas por los diversos ciudadanos de los diversos países, pero la realidad es que cuanto más dura una guerra, más costosa es. Y una guerra que es, Totalmente. y una guerra que ha durado 12, 15, 20 años y que no se ha visto hasta el momento una salida, pues evidentemente va a consumir mucho presupuesto. ¿Qué ha sucedido en la actualidad con la OTAN y por qué es relevante nosotros tocar este tema ahora? Pues como en el 2014, el día 30 de julio, es decir, este miércoles pasado, entonces pasó uno de estos momentos en el de no van a dar, no dieron y nosotros estamos observando qué va a hacer la OTAN. Se supone que el miércoles se identificó un misil ruso en territorio de Polonia. El miércoles de esta semana, ¿te El refieres? miércoles de esta semana. Un misil ruso en territorio de Polonia. ¿Por qué no se puede hacer de manera alegre una invocación, si se quiere, al artículo 5? Porque hay características importantes. Si es de manera intencionada, si se confirma que efectivamente es de un país antagonista, todas esas investigaciones se tienen que hacer de manera cuidada. Y en ese sentido, aunque ha sido confirmada la procedencia del misil, no ha habido, gracias a Dios, no ha habido ninguna persona lastimada o herida, no ha habido víctimas. Todavía no se ha activado, que esa es la palabra correcta, el accionar de la OTAN. A pesar de que no es la primera vez que se ven este tipo de acciones, el año pasado, en las alturas de enero, también se identificó un misil de Polonia, de Rusia en Polonia. La perspectiva está más en negociar e identificar algunos aspectos o digamos las causas del ataque, que en la principal contradefensa de Polonia y de la OTAN, es importante leer la intención. Como habíamos comentado, Polonia es uno de los principales territorios estratégicos para transportar armamento. Sí. Sabemos que la lucha o la agresión de Ucrania contra Rusia aún no ha cesado. Sabemos también que los drones que han utilizado, porque lamentablemente muchas de estas guerras no cesan y la tecnología en este caso, como lo ha hecho en otras ocasiones para transportar alimentos, en este caso es utilizada para hacer más daño. Y a pesar de que se han defendido, no hay una evidencia contundente, pero sí se entiende que es por el apoyo que se le está dando a Ucrania y la importancia del golpe que pudiera dar con todas estas armas que está transportando a Rusia, es lo que hace que Rusia le diga, te estoy observando, mira, estoy cerca, estoy viendo lo que está pasando y como quien dice, te estoy provocando un poquito. Sabemos por la historia que la OTAN no actuaría y también sabemos porque no sería inteligente, teniendo un conflicto ya activo, activar otro. Que esto no pasaría, pero sí hay una amenaza o sí se ve vulnerado un poco Rusia, porque hay un tercer factor que no hemos mencionado, y es que Finlandia, que es uno de los países que hace frontera con Rusia y que tiene mayor extensión territorial de frontera con este país, se unió a la OTAN
y ha puesto también sus armamentos y su equipo militar a disposición para vigilar un poco lo que está haciendo Rusia y darle seguimiento. Entonces, podríamos afirmar que con este contexto, Rusia se siente un poco vulnerable. No quiere decir que sienta que vaya a perder, porque hay que ser honestos, ¿verdad? En este contexto, Rusia es la que tiene las de ganar, Sí, sí, por un claro. montón de factores, comenzando por la milicia tan fuerte que tiene. Pero sí se siente vulnerable por el apoyo que se le está dando, y quizás este acercamiento un poco agresivo responde a eso. ¿Qué nosotros podemos identificar o intentar o interpretar, analizar de esta situación? Señores, si la OTAN tiene 77 años de fundada y con muchísimas otras provocaciones y no ha hecho nada, no creemos que esta sea la excepción. Sin embargo, aunque no hay un conflicto directo, sí pueden haber conflictos a través de otros territorios, como el de Polonia, como el que acabamos de mencionar, y susticos que hay que monitorizar y estar pendientes. Hay su tico, hay su cosita. Hay sus cositas, y el que asusta de verdad porque algo Oh. esconde. Entonces es importante tener la mirada puesta en esto y, ¿verdad?, seguir el conflicto en tiempo real para ver cómo va evolucionando. Desde mi parte, porque también puede pasar que Rusia haga un cálculo erróneo Sí. y entre estos sutico toque algo que no deba de tocar. Eso puede pasar. Pero no entendemos que no acarrearía una invocación al artículo 5 y no habría grandes amenazas. Sin embargo, hay que seguir, ¿verdad?, monitoreando todo este asunto. Hasta aquí me gustaría tratar este tema de la OTAN. Entiendo que podemos seguir profundizándolos un poquito más. Claro. Pero esto es lo más relevante que nuestros oyentes deben de tener en consideración. Claro que sí. Tú sabes que hablando de la OTAN, quería esperar, ¿verdad?, que terminar para no interrumpir el tema. La explicación. Tú sabes que la OTAN, sobre todo aquí en nuestro país, la gente lo recuerda mucho, más que todo por aquella situación de Irak, donde se mencionaba mucho por temas de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con ese manejo a nivel de política exterior y como institución, la intervención, cómo incide y todo lo demás. Y bueno, qué bueno pues conocer todos estos temas para que la gente se empape bien y cuando usted escuche algo en la noticia o cuando escuche algo por ahí, no sepa de qué es que le están hablando, tener un poquito más de noción sobre todo esto, porque a veces en algunos medios, en algunos espacios, a veces como que las cosas se dicen como si todo el mundo supiera lo que le están diciendo. Sí, o de manera alegre. Podríamos decir, Sí, ay, sí, que lo he escuchado, lo he visto. Va a haber una tercera guerra mundial. Porque sí. es Rusia y algo que no sé con qué se come, pero suena con tan. Están enfrentándose y no sé qué, no sé cuánto. Entonces es bueno tener un poco de contexto. El hecho de no implica qué, pero la historia dice, y como el manejo de esta institución nos indica lo contrario. Sin embargo, ciertamente es bueno conocerlo y resaltar, por ejemplo, para ir tocando un poquito también estos temas europeos, que en estas mismas fechas también se ha dado un éxodo migratorio en Europa, en la Oh, ciudad de Ceuta. sí, sí. Ceuta y Melilla son ciudades autónomas de España que tienen una condición especial porque están ubicadas en África. Son las únicas dos ciudades españolas que están ubicadas en este continente. Como son europeas, muchos de los países africanos que sabemos lamentablemente las situaciones humanitarias y de pobreza que están enfrentando, tanto África como Medio Oriente, entonces hay una migración natural, es como parecido a nosotros con Puerto Rico. Se van en Yolita y cruzan porque estas se unen o pasan, tienen digamos, un espacio en el estrecho de Gibraltar. Sí, sí. Sabemos que muchos lo han escuchado. Exactamente. Bueno, en el caso nuestro no es tan estrecho, ¿no? No tenemos un estrecho, pero sí. El canal de la Mora no Pero es tan un estrecho. canal, pero sí un canal.
Entonces, sucede que a raíz de algunos acercamientos, incluso diplomáticos de España con África y con Marruecos, y por supuesto, por las situaciones de pobreza y temas, ¿verdad?, que mueven la migración, pues en estos últimos 2 días se han visto un incremento histórico de los migrantes, que se van incluso hasta nadando una Oh, cantidad de Dios kilómetros mío. sumamente extensas desde Marruecos hasta Ceuta. Se habla de una emergencia humanitaria en esta ciudad, porque aunque normalmente se espera un número alto, no se esperan esta cantidad de 50.000 migrantes. Imagínense eso. Oh, Dios mío, pero En, es eso es histórico, mucho. lamentable, hay que orar mucho por esta situación. Han fallecido muchas personas en este Sí, trayecto migratorio y se espera que los controles fronterizos se eleven, sobre todo en Marruecos, porque si la gente no sale de allá, que era lo que anteriormente se tenía más controlado, entonces no hay tanto riesgo. Sí me gustaría, verdad, que nosotros como católicos lo pongamos en oración. Sabemos que las situaciones sociales, las crisis sociales que afectan a muchos de estos países son persistentes, pero definitivamente migrar de manera desorganizada es un riesgo muy alto que sí. pone en peligro la vida de muchas familias. Muchos niños fallecen en el trayecto, que son los más vulnerables, envejecientes, mujeres, y hay que seguir poniéndolo en oración para que dentro de lo que verdad se puedan preservar sus vidas y se puedan solucionar muchas de las situaciones que están pasando. eh, pero definitivamente la migración desordenada no es una solución, No, porque no. incluso cuando llegan a esta ciudad muchas veces son deportados y ya regresan con una condición, un estigma muchísimo más fuerte. Claro. ¿Qué está pasando en Europa? Hablando de la OTAN. Sí, mira, hablar de eso de esa inmigración bajo esas condiciones, sabemos de que hay mucho de sobrevivencia. Cuando uno dice, cuando uno escucha que hasta gente, hasta nadando se van. Pero aún así, sabemos que es muy peligroso y eso arrastra. Es una desgracia que no solamente arrastra al que lo hace, sino también a la familia, porque y lo que le pasa y si su vida corre peligro o si lo devuelven o si pasa cualquier situación. Casos conocemos de sobra, el caso de la Vuelta por México, eh, el caso de los viajes en Yola, por ejemplo, que entendemos, ¿verdad? Pues según lo que vemos, por lo menos de la República Dominicana hacia Puerto Rico ya ha mermado mucho por razones que conocemos, pero señores, eso es increíble. Lamentablemente sí, muchas veces porque, verdad, he Sí, tenido experiencia trabajando con migración, con protección de nacionales y la realidad es que, señores, el dinero que ustedes tienen que invertir o que esas personas invierten, porque se invierte un dinero fuerte en coyotes, en personas que te venden un mejor futuro, sí, sí, pudieran invertirlo perfectamente en un emprendimiento, pudieran incluso invertirlo en otros mecanismos que le garanticen que no sean tan riesgosos, porque es alto. Y lo lamentable es cuando no sale como se espera. Y el retorno tiene que ser en esas condiciones o no hay un retorno en vida, que pasa mucho también. claro. Cuando se migra, en ese contexto hay un alto nivel de riesgo que se corre. Este éxodo reciente de Ceuta me recuerda también en los 90, 2000, cuando se puso de moda las caravanas migrantes en Centroamérica. Sí, sí, bastante. Eso me rememora eso, que cuando usted podía fácilmente encontrar niños no acompañados llegando a la frontera con Estados Unidos, cubanos pidiendo asilo, y todos iniciaban desde Centroamérica, iban como si fuese, y disculpen el ejemplo, una procesión, Sí, todos sí. juntos Li- hacia el horizonte, una cantidad de migrantes general, literalmente una caravana, una caravana pero masiva, pero masiva. sí, sí. Y había conspiración o colaboración, pero no de la parte positiva, entre países, porque cruzaban cada una de las fronteras y era una cantidad enorme.
Honduras, El Salvador, todos esos países de Centroamérica que tenían esa intención de un mejor futuro. Claro que sí. Bueno, pues gracias, Charis, por acompañarnos en este segmento, El mundo en que vivimos, hoy hablando de la OTAN y bueno, más adelante conversando sobre otros temas de interés y relacionados con instituciones y de temas de actualidad, en algunos momentos también relacionados con situaciones que se estén dando a nivel mundial. En el mundo en que vivimos, por ejemplo. Claro que sí, por supuesto que sí. Vamos entonces a decirle a la gente cómo pueden contactarte, cómo pueden dar seguimiento. Hay muchas cosas que tú tienes que decirle a la gente. Este es el momento. ¿O todavía no me puede? No, sí, este es el momento. Ok. Quería comentarles a todos nuestros oyentes y las personas que, ¿verdad?, comparten o nos escuchan en este espacio que compartimos, que próximamente no solamente tendremos Instagram, sino que también vamos a tener una página web donde usted va a poder leer unos artículos que esta servidora va a escribir para ustedes. Se va a poder suscribir al newsletter para poder estar informado de la actualidad del día a día en política exterior, en historia y cultura. Y también ahí va a poder suscribirse para encontrar artículos de interés y poder profundizar sobre estos temas que muchas veces lo escuchamos lejos y difíciles, pero que todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo, para que el mundo, señores, no lo sorprenda, sino que usted sorprenda al mundo. Te diga, la cosa va por aquí porque lo leí o lo escuché y lo aprendí. Claro, que usted tenga una capacidad de analizar, de ver, mira que todo así, las cosas pueden ir de esta manera, pero para poder hacer eso hay que tener toda la información. Claro, el dominicano es especialista en eso. A veces tú estás hablando con una persona y te dice, no, pero eso no va por ahí. Y de verdad que me da gusto y me sorprende de manera positiva, pero me da mucho gusto de que se tenga ese dominio de la información. Sí. Lo único que se necesita un poquito más de formación para eso, porque aparecen unos teóricos de colmadón que fíjate, el presidente Trump debería tomar tal medida, oye. Él ya está declarando. Mira, pero eso tenemos que mencionarle en la partecita de ahorita de lo colmado. Es que son demasiadas cosas. Pero sí, yo en el próximo programa, Dios mediante, estaremos ya, ¿verdad?, haciendo el lanzamiento formal del Instagram y de la página web para que todo el mundo se suscriba y pueda reescuchar, releer, aprender más sobre el mundo en que vivimos. Excelente. Bueno, pues ahí está la información, ahí está servida la información para que todo el mundo se vaya preparando para lo que viene. Mientras tanto, nosotros nos vamos a la pausa comercial y seguimos en ruta, el Can Cristiano de la tarde.